hermanos y hermanas, amigos que fielmente podemos decir nos sintonizan y que siempre están al pendiente de este programa de Escudriñando las Escrituras. Les hacemos llegar una vez más nuestro saludo, deseando que nuestro Dios siga bendiciéndoles en la vida personal, en la vida familiar y en las diferentes áreas de la vida, que nuestro Dios siga siendo su fortaleza, siga siendo su guiador y que la bendición del Señor pues siempre nos acompañe todos los días de nuestra vida. Así que en esta hora estamos ya listos para poder llevarles una vez más la reflexión o la meditación o la prédica de la palabra del Señor. Ustedes recordarán, hermanos y amigos, que hemos estado analizando la vida de personajes que de alguna manera nos enseñan, que podemos aprender de ellos acerca de esa fe, de esa convicción, de esa gallardía que ellos tuvieron como hijos de Dios, como cristianos, en medio de las diferentes situaciones que tuvieron en la vida. Durante ellos estaban naturalmente sobre esta tierra. Hemos visto ya el ejemplo de José, el ejemplo de José, el ejemplo de Daniel, hombres valientes, hombres valerosos que no claudicaron respecto a la fe que ellos tenían en el Señor, sin importar los peligros, sin importar nada que les pudiera hacer daño, pues ellos determinaron vivir para Dios, vivir cerca de Dios, mantener su comunión con el Señor, mantener la lealtad al Señor. Y qué maravilloso es pensar en esos ejemplos que de alguna manera nos ayudan y entonces nos retan a vivir de esa manera con la ayuda del Señor. Entonces, el día de hoy vamos a extendernos un poquito más y vamos a ver en este caso un tercer ejemplo de cristianos viviendo su fe en medio de la prueba. Y hoy nos corresponde ver por un momento la vida de Moisés, la historia de Moisés. Usted conoce la historia y conoce muy bien la historia de Moisés. Esta historia, pues muchos la han dividido en tres etapas de 40 años cada una. Y la primera etapa, pues vemos a Moisés en el palacio, en la ciudad, digamos así, y lo vemos en la universidad. Y la segunda etapa la vemos a Moisés en el desierto, pastoreando ovejas. Y estaba en ese trabajo, digamos, cuando Dios lo llama. Y la tercera etapa en la vida de Moisés ya lo encontramos como líder de la naciente nación hebrea. Como alguien dijo, con todos sus dimes y diretes de una nación que realmente era complicada, ¿verdad?, dirigir. Pero ahí vemos a Moisés. Y como dijimos, la historia pues la encontramos a partir de Éxodo capítulo 1, donde se empieza ahí a narrar la vida, el nacimiento
la actitud que tomaron también los padres de Moisés cuando él era un pequeño niño, un bebé, digamos. Y entonces, hermanos, en Éxodo a partir del capítulo 1 y capítulo 3, pues ahí encontramos, como estamos diciendo, esta historia, ¿verdad? Bueno, así que en Hebreos también se menciona la historia de Moisés, bueno, parte de la historia de Moisés, quizá de una manera resumida, pero ahí en Hebreos 11, 23 al 27, él aparece como uno de los grandes héroes de la fe, como uno de los baluartes, digamos así, como uno de los gigantes, ¿verdad?, de la fe. Pero también queremos traer por un momento a la memoria a los padres de Moisés. En este caso nos referimos a Amram y a Jocabed, que fueron los progenitores de Moisés. Entonces, Amram y Jocabed, que los padres de Moisés, estaban bajo las cadenas atormentadoras, digamos, de la esclavitud egipcia. Esa era la condición social de Amram y Jocabed. Estaban bajo el dominio, bajo la corona, digamos, egipcia. Y parecía que Amram y Jocabed no podían hacer mucho respecto a la vida de este niño que había nacido. Sin embargo, cuando uno mira el texto, hermanos, ahí se ve que hicieron lo que toda madre y madre deben hacer: criar a un hijo por la fe. Entonces, creo que eso es muy importante. Y ellos arriesgaron, vencieron obstáculos, se propusieron, criar a Moisés en medio de la situación adversa. Pero lo que todo padre y madre debe hacer: criar a un hijo o a su hijo o hija por la fe en este caso. Así que ya tenían a María, ya tenían a Aarón, que son los hermanos de Moisés. Y ya tenían a María y a Aarón, sin embargo, actuaron por fe en la vida de Moisés. Y como mencionamos en Hebreos 11 al 23, ¿verdad? Y repetimos que la historia está más completa a partir de Éxodo capítulo 1. Pero queremos leer en este momento unos versículos en Hebreos, y esta vez en Hebreos 11, en su versículo número 23. Dice Hebreos 11, 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, la fe de Amram, la fe de Jocabed, padre de Moisés, les hizo creer que en Moisés, hermanos, hermanas o amigos, ellos, la fe que ellos tenían les hizo creer que en Moisés ellos veían alguna promesa divina. Éxodo 2, 1 al 10, se empiezan a narrar todo eso. Ya cuando llegamos al capítulo 3 de Éxodo, cuando empieza ya el llamamiento de Dios desde aquella zarza que ardía y que no se consumía. En el versículo 23 de Hebreos 11 que acabamos de leer, vemos, hermanos, que, bueno, el texto dice que Moisés fue escondido. Y eso se narra en Éxodo 1. Éxodo 1 narra el decreto del rey egipcio de eliminar a los bebés al nacer, a todo hombre, a todo varoncito.
Pero vemos ahí en ese ambiente que se da, Éxodo 1, 2 y 3 y más, Amram y Jocabed tenían un problema. Eso era un serio problema. Pero ellos resolvieron ese problema. No fueron intimidados por el rey de Egipto, ni por el ministro del miedo, dijo alguien, que es el mismo Satanás. Entonces Amram y Jocabed, por fe, por la fe que tenían, hicieron algo. No dijeron, tal vez no hay nada que nosotros podamos hacer. Así que lo que va a pasar, va a pasar. Lo que será, será. Hicieron algo. Se negaron a ceder ante el espíritu del miedo. Se negaron de repente a ser perezosos, a ser pasivos. Se negaron a ser cobardes. Ellos tomaron al niño, al bebecito o bebito, y lo pusieron en una arquilla hecha de juncos. Lo echaron al río Nilo y ahí, bueno, flotando. Eso dice. Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Dice porque lo vieron un niño hermoso. Y aquí hay algo, hermanos, que debemos recordar. Que la fe ve a todo niño como algo especial. Significa que Dios tenía un plan para Moisés. Moisés era especial. Todo bebé, todo ser humano sobre la tierra es especial. Todo niño es especial. Y en Mateo 18, verso 13 al 14 y en otras partes de los evangelios se nos narra el lugar que Jesús le dio a los niños. Entonces aquí vemos a Amram y a Jocabed, la fe de ellos, la fe ve todo conflicto como algo espiritual. Dice el verso 3, y no temieron, Hebreos 11, 23, la última parte, y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Bueno, sabemos exactamente cuál era ese decreto del rey, porque en repetidas ocasiones lo hemos leído y se narra entonces en Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ese era el decreto del faraón, ese era el decreto del rey. El decreto del rey era matar a todos los varoncitos, a todos los varones. Este era un conflicto espiritual. No solo era entre los judíos egipcios, era un conflicto entre Dios, creo yo, y Satanás. En Efesios 6:12 nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces Amram y Jocabed entendieron que su problema era un problema espiritual. No tan solamente o no meramente humano. Por eso tomaron valor y no tuvieron miedo al decreto del rey. Y la única respuesta a un conflicto espiritual, hermanos, es la fe, la confianza en el Señor. Aquella certeza de que la vida está fundada sobre esa peña que es Dios. Por la fe vieron al Rey de Reyes y
Y entonces aquí había un plan malvado de parte de Faraón. Todos nosotros sabemos que detrás de la industria del alcohol, de las drogas, del tabaco, de la prostitución, etcétera, hay una mente maestra, es la mente de Satanás. Y de alguna manera aquí estaba obrando, se estaba desarrollando el pensamiento de Satanás. Si bien es cierto que Dios controla toda la historia, porque eso no lo podemos pasar por alto, pero aquí vemos un plan malvado. Dice Hebreos 11:24, si seguimos viendo ahí en este pasaje, que, bueno, sigue ahí narrando acerca de este importante personaje. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, como viendo al invisible. ¿Quién era el invisible? Bueno, se sostuvo viendo al invisible. Y entonces la fe ve toda opción como, digamos, significativa. La fe ve toda opción como algo muy significativo. Moisés por fe fue leal a su pueblo. Eso se narra en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 14. Entonces Moisés tenía una tremenda tentación ante sí, como Daniel y sus 3 amigos, como José allá en Egipto también. De igual manera Moisés tenía una tremenda tentación ante sí. Y el texto o la Biblia dice que, pero por fe, se negó a ser nieto de Faraón. Por su fe hizo una elección, tomó una decisión. Como los 2 ejemplos que ya vimos, ¿verdad? Que Daniel tomó una decisión, ellos hicieron una elección, de igual manera José. Aquí vemos a Moisés, que por su fe hizo una elección. Tenía ante sí todos los placeres y tesoros de Egipto. Tenía enfrente de él, digamos, el placer mundano, las posesiones que ofrece el mundo. Todo lo tenía en la palma de su mano. Eso narra Hebreos, porque dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, digo, temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces, Moisés tenía digamos, un sistema de valores. Hubo un valor establecido. Dice 11:25, escogiendo. Note, dice escogiendo. Qué importante eso. Dice escogiendo. Todos tenemos que escoger entre varias opciones. Todos tenemos que escoger. ¿Le ha pasado a usted que entre varias cosas usted tiene que escoger? Así fue Moisés. Entre varias cosas él tuvo que escoger. Y hermanos, dice en el verso 26, 11:26, donde estamos, teniendo por vituperio las riquezas teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios.
Ahora, él tomó una decisión, él hizo una elección, él escogió. Ahora, porque él tenía convicción, porque él tenía una fe centrada en el Señor, porque él se sostuvo, como dice ahí, como viendo al invisible. Por eso le dio la espalda a Egipto. Por eso le dio la espalda a todo lo que ahí se le ofrecía. Y eso tiene que ver con que Moisés tenía entonces sus valores bien definidos, bien establecidos. Él vio el oprobio de Cristo, él vio los tesoros de Egipto. ¿Quién se hubiese imaginado que el vituperio de Cristo sería de mayor valor para Moisés que los tesoros de Egipto? Porque dice claramente el texto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces, Moisés estuvo haciendo tal vez cuentas. Él vio que las glorias del futuro sobrepasaban los placeres del presente. Él vio que ser hijo de Dios era mayor riqueza que ser un nieto de Faraón. Él vio que era mejor estar bien con el rey de reyes que con el rey de Egipto. Así que él tomó una decisión correcta en base a un valor establecido atrás por Amram y Jocabed. ¿Había valores establecidos en Moisés? Seguramente que sí. Por eso hubo una elección y un rechazo. Por la fe abandonó Egipto. Y bueno, es interesante que se vea el relato en Éxodo 2, 14 al 22, donde ahí se puede ver con mayor claridad este asunto. Dice el 11:27, porque ahí estamos, ¿verdad? Por la fe, de Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés pudo haber dicho bien, permítame ver una cosa y la otra. ¿Qué me conviene más? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más significado tiene para mí? Y posiblemente Moisés estuvo como nosotros decimos, en un callejón sin salida, en una encrucijada, en un cruce de caminos, de carreteras. Pudo haber dicho, si tomo este camino, seguro que me sentaré en el trono de Egipto. Algún día me sentaré en la silla real de Egipto. Tendré placeres, tendré posesiones, tendré popularidad, tendré poder. Pero también se pregunta, ¿dónde acabará todo esto? Y pudo haber dicho, bueno, no me gusta la forma en que todo esto se acabará. Y pudo haber dicho también, si voy en el camino de Cristo, ¿qué tendré? Tendré vituperios, como dice ahí el texto. Tendré sufrimiento con el pueblo de Dios. ¿A dónde va a acabar todo esto? Y dijo, bueno, me gusta cómo termina. Me voy por aquí. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo que lo veía? Pero no lo veía. Se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, hermanos, este mundo, esta sociedad, el diablo le apunta a sus hijos o encamina a sus hijos a tomar el camino equivocado. Por eso hay que, en base a la Biblia, lo decimos, hay que establecer valores en nuestra vida, valores
en la vida de nuestras generaciones. Es un reto en que usted tiene que saber escoger lo correcto. Es un reto en el cual nuestros muchachos, nuestras generaciones, tienen que aprender o tienen que saber escoger lo correcto, como Moisés. Él supo escoger lo correcto. Moisés supo mantener sus principios. Y ese es el reto, es el desafío que hoy nosotros tenemos, principalmente como padres, ¿verdad? Es un reto en que la palabra del Señor siempre nos anima y entonces, hermanos, nos reta a que nosotros, con la ayuda del Señor, pues tratemos de hacer muchas cosas de la mejor manera posible, porque, o principalmente porque tenemos o profesamos la fe en el Señor. Entonces, tenemos ahí la historia de Moisés. ¿Recuerdan ustedes que se le apareció allá en la zarza? Cuando él le dijo, y si me preguntan los egipcios, ¿quién eres o cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Y Dios les dice sencillamente, Dios se identifica de una manera completa con él y le dice, pues les dirá, yo soy el que soy. Y se dan cuenta ustedes y leen el texto, que cuando Dios le llama empieza a poner excusa tras excusa, pretexto tras pretexto. Pero llega también el momento en que, digamos, él entiende y reconoce que ya no hay más pretextos que poner, sino que ir a la tarea. Hermanos, nosotros podemos cometer el error de poner pretextos para hacer esto, para hacer aquello para Dios, para servir al Señor, para dedicarnos un poquito más al reino de Dios. Y que pretextos por aquí y pretextos por allá, como Moisés. Pero debemos entender que ya no debemos poner más pretextos, sino ir a la tarea que Dios nos ha encomendado. Y como en las dos ocasiones anteriores he mencionado que deseamos que muy pronto empecemos otra vez nuestros cultos, sea la reapertura de nuestros templos, ya no más pretextos para ir a la iglesia. Sencillamente tenemos que ir a hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Así que, entonces, cuando él vio la situación y cuando vio las riquezas de Egipto y cuando vio, como se menciona ahí, hermanos, convertirse en nieto de Faraón, o que algún día él se iba a sentar en la silla como rey, digamos, hermanos, nosotros tenemos que sacar la lección. Bueno, también recordemos algo muy importante respecto a la vida de Moisés. ¿Recuerda usted que él le dijo a Dios que no podía hablar? Así le dijo a Dios que no podía hablar. ¿Y recuerdan ustedes todo lo que realizó? Aquel hombre que dijo, yo no puedo hablar. ¿Recuerdan? ¿Han leído en la Biblia todo lo que realizó? Aquel que puso excusas. Aquel hombre que fue criticado. Que fue muchas veces fastidiado por el pueblo. Aquel hombre que no pudo controlar su temperamento. Porque cuando solamente tenía que hablarle a la peña, la golpeó. ¿Sí? Ese Moisés, hermanos, fue el que tuvo el privilegio de hablar cara a cara a Dios. Y es muy importante ver en la Biblia la comunión que Moisés tenía o tuvo con Dios. Tuvo una amistad, pero una amistad de la buena.
Ahora, ¿qué podemos entonces aprender? Aprendemos, hermanos, que Dios es soberano. Aprendemos que Dios controla la historia. Mire todo lo que pasó, todos los acontecimientos desde el nacimiento de Moisés, el decreto de Faraón, la acción de Amrán y Jocabed, y todos esos acontecimientos. En todo eso, Dios como soberano estaba al control. Hermanos, Dios es soberano. A Dios no se le ha escapado nada. Es una buena lección que podemos aprender de la vida de Moisés, que Dios es soberano y que Dios controla la historia. Todo lo que está pasando en el mundo, en Guatemala, dicen que nunca habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo hoy. Pero, ¿quién está al control de todo? El soberano Dios. ¿Quién está controlando la historia de las naciones, del mundo, de su vida? Dios. Y lo que aprendemos, hermanos, como en el caso de Moisés, es que cuando Dios lo aparta a uno para servirle, Dios lo libra en cada instante y bajo cualquier circunstancia. ¿Verdad que sí? Si Dios lo ha apartado a usted para servirle a Él, si Dios lo ha apartado a usted para honrar a Dios, para ser su embajador en este mundo, para cumplir la tarea que Dios le ha encomendado, y seguramente Dios lo ha apartado a usted, hermano y hermana. Y si Dios lo ha apartado para su reino, para su servicio, entonces Dios lo va a librar en cada instante, como Él lo ha hecho hasta este momento. ¿Verdad que sí? Y que Dios, lo va a librar bajo cualquier circunstancia. Entonces, para servirle a Dios tenemos que pasar por un proceso de separación como Moisés. ¿Recuerdan su vida dividida en 3 etapas? Y cada etapa de 40 años. Algunas veces, hermanos, tenemos que pasar por ese proceso y algunas veces no es placentero. Algunas veces es dura la experiencia. Pero la Biblia dice en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librarán Jehová. ¡Qué maravilloso! Pero aquí vemos entonces a un hombre, en este caso, como estamos diciendo, llamado Moisés, ¿verdad? Que en medio de todo, él escogió mantener su lealtad, su fidelidad al Señor. ¿Qué más aprendemos de esta breve historia o breve biografía de Moisés? Que el creyente sigue siendo humano, como Moisés. ¿Recuerdan ustedes que Moisés no controló su temperamento? En vez de hablarle, golpeó. Entonces, Moisés es humano. Usted y yo somos humanos. Y que si no controlamos nuestro temperamento, podemos cometer errores que después ya no los podemos borrar, que después ya no los podemos quitar, que después tenemos nada más que lamentar. Híjole, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me fui?
¿Por qué hablé de tal manera? ¿Por qué me porté así? Bueno, es una hermosa lección que si no controlamos nuestro temperamento, hermanos, podemos tener serios problemas. Entonces, el temperamento, dicen los expertos que no se puede cambiar, pero sí se puede controlar. Hay un poder que lo puede transformar, que lo puede controlar. Hay un gran amor que lo puede transformar. Es el amor y el poder de Dios. Entonces, usted y yo estamos, digamos así, en la mejor empresa. ¿Cuál es esa mejor empresa? La empresa de Dios, si queremos usar esa palabra, sirviendo al Señor. Al igual que Moisés, las cosas no iban bien para él. A veces nos pasa a nosotros, a veces le pasa a usted. A veces las cosas no van como nosotros quisiéramos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir. Y no debemos rendirnos. Aquí recordamos aquel versículo tan recitado en la cristiandad, en el pueblo evangélico, y aún por aquellos que no han creído en algún momento, yo he oído que lo citan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No nos rindamos. Mateo 28:20 nos habla acerca de la promesa del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. En Juan 14:16, en ese capítulo nos habla el Señor Jesús diciendo que Él se va, pero que no nos dejará huérfanos, sino que enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, hermanos, José, Daniel y sus amigos y Moisés vivieron su fe en medio de la prueba. Usted y yo también podemos vivir. También podemos mantener nuestra fe en Jesucristo a pesar de las circunstancias adversas que nos toque que vivir. Entonces el reto lo tenemos en la palabra del Señor. Interesante cuando el verso nos dice ahí que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y por la fe, dice el verso 28, Hebreos 11, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y sigue narrando acerca de sus hazañas. Un creyente más, digamos, viviendo o practicando su fe en el Señor. Así que, hermanos, ¿qué nos toca entonces? Imitar aquellos ejemplos dignos, ¿verdad? Porque hay modelos en la Biblia, modelos que nos animan a seguir esa manera de vivir. A veces cometemos el error de imitar a otras personas que nada tienen que ver con su relación con Dios, que no quieren nada con Dios, y a veces resultamos imitando a los mundanos, que aquellos hombres que vivieron una vida piadosa delante del Señor. Entonces, ahí tenemos ya algunos ejemplos: José, Daniel y Moisés. Y tenemos por delante el ejemplo de el apóstol Pablo. Fíjense ustedes que ya dejando, digamos, por un momentito este resumen de la vida de lo que fue Moisés, de cómo vivió él su fe,
En la epístola a los Filipenses, Pablo enseña que Cristo es nuestra confianza y fortaleza. Y fíjense, hermanos, que la carta a los Filipenses, ya tratando de ver un poco de la vida de Pablo como otro modelo, la carta a los Filipenses ha sido caracterizada por algunos como la carta más tierna, como la carta más tierna de todas las cartas del apóstol Pablo. ¿Recuerda usted cómo le dice a los hermanos de Corinto? Bueno, usted sabe con qué expresiones, ¿verdad?, se dirige a ellos. ¿Cómo se dirige Pablo a los hermanos cuando escribe su carta a los Gálatas? Y solo le recuerdo una frase ahí. Les dice, tan necios sois. Pero en Filipenses pareciera que él cambia totalmente el tono. Ahí en la carta a los Filipenses hay expresiones de alabanza, hay expresiones de confianza y regocijo escritas desde el confinamiento de Pablo en Roma. Y el trasfondo de esta carta, hermanos, ya tratando de adentrarnos en la vida de Pablo, el trasfondo de esta carta, es decir, a los Filipenses, lo encontramos en Hechos 16. La predicación de Pablo y Silas por la ciudad de Filipos produjo una gran reacción y despertó el resentimiento de los gobernantes. Así que Pablo y Silas fueron arrestados y severamente azotados para ser arrojados después en una celda con los pies presos en el cepo. Y Pablo escribe, refiriéndose al gozo y al regocijo. Les dice, hermanos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Ahí vemos a otro hombre viviendo su fe en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Entonces, somos instruidos, hermanos, para vivir, y aunque quizá no es una palabra que nosotros usamos mucho, pero la vamos a decir, somos instruidos para vivir en victoria y gozo en medio de las dificultades normales de la vida, porque los problemas, las dificultades son normales en la vida, son normales. Pedro, cuando le escribe a los hermanos, les dice en su carta al apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, porque son normales. Hoy salimos de una y mañana estamos cayendo en otro. Resolvemos uno hoy y mañana ya estamos cargando con el otro. Pero en medio de eso, hermanos, somos llamados a vivir en victoria y gozo. Entonces aceptemos o apreciemos la motivación de Dios para nosotros. Usted y yo podemos triunfar, podemos mantener esa actitud positiva, esa actitud correcta en medio de la prueba, porque Dios nos motiva a ser fuertes y valientes. No le ponga atención usted al miedo y al desánimo. Hoy estamos saturados de información correcta y no correcta acerca de la pandemia. Que el que no tenga los 3-6 dice que no lo van a vacunar contra el COVID-19. Ya anda diciendo la gente eso. Y hay gente ya asustada. Hay gente ya con miedo. Uy, ¿qué va a pasar? No le pongamos atención al miedo, al desánimo.
porque en algún momento alguien querrá sacarlo de su fe en Dios. Alguien va a querer hacerle daño o cualquier cosa, hermanos. Pero debemos creer en las promesas de Dios que Dios está presente donde quiera que vayamos. Entonces, la motivación de Dios es que usted y yo podemos triunfar en medio de la prueba. Y es posible, desde luego. Daniel pudo triunfar. José pudo triunfar. Moisés pudo triunfar. Y Dios nos motiva a ser fuertes y valientes. Y repetimos, no le pongamos atención al miedo y al desánimo. Sí. Mejor si dejamos de escuchar noticias del COVID, porque hay información que en vez de ayudar viene a confundir. Y si nosotros no estamos bien seguros en nuestra relación con el Señor, en nuestra fe en el Señor, hermanos, nos va a invadir el miedo. Y hasta el miedo nos puede matar. Y el desánimo, vamos a ser presa del desánimo. Creamos en las promesas de Dios. Creamos en que Dios está presente donde quiera que vayamos. Lo estuvo con aquellos, sí, y lo está con nosotros hoy en medio de esta situación que estamos enfrentando aún. Entonces, ¿cómo podía vivir en este caso el apóstol Pablo entusiasmado? ¿Cómo podía vivir tan entusiasmado para vivir cuando era forzado a estar en prisión? Porque él veía lo que Dios estaba haciendo a través de él. Incluso mientras se encontraba en cadenas, Pablo reconoce y experimenta que verdaderamente Jesucristo es su fortaleza. En todo tiempo Cristo es nuestra fortaleza, hermanos. En todo tiempo, hermanos, Cristo es nuestra energía. En todo tiempo Cristo suple nuestras necesidades. Y podemos decir que en todo tiempo Jesucristo nos capacita para durar y durar y durar y durar y durar más y más. Entonces, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos ayude y que sigamos aprendiendo de estos hombres de Dios, de estos siervos de Dios, de esos personajes que nos dejan un legado de lecciones que nosotros bien podemos aplicar a nuestra vida. Ellos tan humanos como nosotros, pero si ellos vencieron en el nombre de Jesús, usted y yo también podemos hacerlo. Así que ánimo, fortalezcámonos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Gracias por su atención. Gracias por estar al pendiente de este programa. Nuestro propósito siempre es, ¿verdad? El propósito del programa Escudriña las Escrituras es edificar su vida, es llevarle la palabra de Dios para que a través de ella crezcamos, maduremos y aumentemos nuestro saber acerca de Dios, de nuestro Señor. Así que una vez más agradecemos su atención y esperamos ser siempre de bendición a su vida a través de la palabra. Así que les bendecimos a todos a seguir cuidándonos, a seguir haciendo lo que nos toca. No se olvide que hay responsabilidades y que cada uno de nosotros pues tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Independientemente de la fe que tenemos en el Señor. Así que hasta la próxima, si Dios lo permite, que Dios les siga bendiciendo y siga proveyendo para todas sus necesidades.